separarla, pero no borrarla. No, Hay, Dani, hay, pero hay ese otro pedacito que procedimiento. grabaste es un archivo aparte. Oh, Lana. Ahora, ¿Cómo no entendí? Dani, que quede grabado. Sí, ¿de este el Seba? ¿Fontaine? ¿Sí? No sé porque me sacaron de... Estoy ¿Sí? viendo el gráfico de capacidad, no puedo ver más nada. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Seba, Sí. posiblemente Seba Quintana en algún momento tenga que dejarnos porque tiene una cuestión Está todo personal. coordinado. ¿Ya está todo coordinado? Todo sí, ya lo hablamos. Listo, Ortiz, no hablo, Dale. no digo más nada. Bueno, Listo. paren. Elisa, sí. déjame sacarme un minuto de eso porque tengo que darle la autorización al Seba Fontaine. 2 segundos. Termino. Retomamos. Entonces, ese gráfico nos está indicando la capacidad productiva de la línea, nos está dando las capacidades individuales de cada uno de los medios de elaboración y nos está diciendo cuál es el cuello de botella, que la capacidad máxima teórica al 100% de rendimiento nos daría una capacidad de 2.716 unidades producidas por día. Si quisiéramos producir más de 2.716, ¿qué alternativa nos queda? ¿Qué podemos hacer? Esa pregunta se la direccionamos a Adrián Agustín Gianpietro. Gian Pietro, dime Agustín. tú. ¿Alguno que levante la mano y que quiera responder, que abra el micrófono? Antonio ¿Qué Sosín. alternativa nos queda? Si quisiéramos... ¿Cómo? Antonio Sosín. La pregunta es, si quisiéramos... ¿Cómo hacer para aumentar la producción total? Sí, si yo quisiera producir más de 2.716 unidades en esa línea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Supongamos que yo hice una línea, construí una línea, la diseñé, la puse en marcha y la realidad de esa línea, la capacidad está limitada a 2.716 unidades al día. Y supongamos de que, bueno, en un contexto comercial, la demanda supera esa capacidad de producción, y entonces, ¿qué puedo hacer para producir más? ¿Y cuál es el problema de que por qué esa es la capacidad final? ¿Es por la máquina? Eso es lo que yo no entiendo en el cuadro. Son distintas máquinas, torno, y por una máquina es que no se producen más unidades. Claro, va la explicación entonces y después vamos con la pregunta. La explicación es que la situación de la línea, cada una de esas columnas me están indicando cuál es la capacidad individual de cada una de las máquinas que tengo en la línea productiva. Y para producir una pieza, el producto, tiene que ir haciendo operaciones en cada una de esas máquinas que están puestas en forma secuencial, ¿sí? Entonces, en esa secuencia de máquinas, hay una máquina que tiene un tiempo ciclo, que fue el que vimos recién, 0,53 minutos, y que me dice que la capacidad máxima de esa línea son 2.716 unidades al día. Y obviamente que como es el cuello de botella, ese cuello de botella me va a marcar cuánto es la capacidad máxima productiva de la línea. Entonces, a ver, la pregunta es, dicho esto, si la capacidad máxima son 2.716 y llegara un momento en donde el mercado me demanda más piezas de esa cantidad que puedo hacer por día, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Esa es la pregunta. A ver, Fernández Gregoret, que levanta la mano. Pedro.
creo que es mejorar la capacidad de la CREA BT 3714, que es donde se encuentra el cuello de botella. ¿Y a qué le llamas mejorar la capacidad? Y porque dice que esta máquina es la que produce esa cantidad y necesitamos que produzca más porque es la limitante. Está claro, está perfecto lo que estás diciendo, Pedro, pero la pregunta es, o sea, la pregunta está muy bien lo que estás diciendo, pero lo que quiero expresar es que, ¿qué hacemos para poder producir más en esa máquina? Pedro. Sí, estoy acá, estoy pensando. ¿Ah? Cambiarla, para otra máquina. Muy bien, es una alternativa, podría No. duplicar ese medio de producción. O sea, podría comprar otra máquina y ponerla a trabajar en paralelo. O sea que la operación esa, supongamos que la operación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es la operación 100, teniendo dos máquinas, voy a tener una capacidad productiva de esa operación en particular de 5.432 unidades producidas por día. Si yo pusiera dos máquinas ahí a trabajar. Esa es una alternativa, está buena. ¿Cuál sería la otra alternativa? ¿Qué otra alternativa? Y hacer que sea más eficiente esa máquina. ¿A qué le llamás hacerla más eficiente? Que en este tiempo genere más productos, pero bueno, no sé cómo, habría que ver la máquina y ver cómo hacer. Básicamente, lo que estás diciendo sería hacer que el tiempo ciclo de esa máquina se redujera. Disminuir el tiempo ciclo de la máquina, como está diciendo Joaquín Martínez Paz. Tal cual, tal cual. Che, hacer un análisis del método interno de la máquina para ver dónde a lo mejor estamos perdiendo tiempo en algún lado que lo podemos mejorar. Por eso sirve tomar los tiempos de los medios de elaboración, entrar en el detalle de los movimientos de las máquinas para ver si se puede ahorrar tiempo, obviamente sin demeritar la calidad de la pieza producida, ni tampoco poner en riesgo la seguridad de los medios de elaboración, ni de las personas que trabajan alrededor, ¿no? A ver, que escriben algunas cosas, pero no alcanzo a leer. Matías Pedraza, si podés abrir el micrófono y emitir tu comentario, que está bueno. Matías. Ah, no tengo micrófono. Bueno. Che, consigan micrófono, si no, así no podemos hablar. Acompañar un poco lo que dice Matías. Yo haría un estudio, sí. un análisis de método, tomaría el tiempo si esa máquina es operada por un operario y en base a eso analizaría y ver mejor la saturación de ese operario en base al estudio de método, o sea, el analizar parte por parte también el ciclo del operario que maneja la máquina, si es que un operario participa en esta máquina, en este proceso, en este ciclo. Sí, posiblemente se podría hacer un estudio de método, obviamente, depende de la participación ahí de la mano de obra. También se podría hacer una especie de estudio de método de los movimientos internos de la máquina de vuelta para ver de tratar de reducir tiempos muertos o tiempos ineficientes, cuestión de reducir el tiempo ciclo, y si reducimos el tiempo ciclo, aumentamos la capacidad productiva del medio de elaboración. O sea, por un lado dijimos, duplicar el medio de elaboración, la otra sería reducir el tiempo ciclo de la máquina, y les quiero hacer notar una cosa, que este tema de ubicar la máquina cuello botella es muy importante en el sistema de producción Toyota. En las líneas de producción tienen cartelería donde todo el mundo sabe cuál es la máquina cuello de botella, porque esa máquina es la que le va a marcar la capacidad máxima de la línea de producción. Y la otra que quiero hacerle notar es que nosotros podríamos identificar el primer cuello de botella, que es ese,
Y después tenemos otras máquinas que son un poco más rápidas, que hacen un poco más de producción, pero podremos identificar primer cuello de botella, segundo cuello de botella, tercer cuello de botella, y tener identificados cuáles son las máquinas que nos van a limitar la capacidad productiva. Disminuir el scrap, sí, también, obviamente, si tenemos problemas de scrap o si tenemos problemas de falla de máquina, también podremos trabajar en la disponibilidad de la máquina, ¿no? La otra sería de que si esta máquina trabaja las 24 horas de lunes a viernes, podríamos hacer trabajar esa máquina el sábado, horas extras, y que acumule piezas. Para eso tendríamos que dejarle piezas sin hacer en esa operación para que en el transcurso del día sábado haga piezas y haga un pequeño lote de piezas que nos podría aumentar la capacidad o nos podría aumentar la cantidad de piezas que obtenemos durante el día. Pero eso nos obliga a algo que en general no es muy bueno, que es el hecho de tener piezas paradas en el medio de los sistemas productivos, cosa que no es una cosa aconsejable. Lo mejor es tener la menor cantidad de piezas, o sea, tener un proceso productivo esbelto, o lean manufacturing, como es la jerga y que está de moda. Que está de moda y que tiene mucho sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto al tema de capacidad? Sí, no, a ver, Dutari, que preguntaba si todas las máquinas se acomodan. No estoy diciendo que la línea va a trabajar a 2.716 piezas por día. No necesariamente. Yo digo que la capacidad que tenemos para producir, la capacidad máxima de esa línea, está dado por la máquina cuello de botella, que son 2.716. La cantidad que vamos a producir, vamos a ver cuánto nos hace falta, porque a lo mejor la demanda no me alcanza a pedir 2.716. La demanda me pide 2.000. Y si me pide 2.000, voy a trabajar a un ritmo de 2.000 piezas por día y no voy a producir 2.700 piezas por día porque si no estaría haciendo una sobreproducción. Pero ya lo vamos a conversar más adelante. El tema era que un poco quería significar el hecho de que tomar tiempos en una línea, por un lado tiene un tema de ver cuál es la capacidad productiva de una línea, analizar los tiempos ciclos de una máquina, y que los medios de elaboración o las máquinas, cada uno tiene un tiempo ciclo que no necesariamente son todos iguales, sino que en este caso de una línea que es una cantidad de máquinas que van haciendo cada una operación distinta, tienen capacidades distintas. ¿Ok? Martín, ahí hay una pregunta que vuelvo, de Gian Pietro. Dice, otra opción sería modificar el programa cuello de botella y disminuir las operaciones, agregando esta operación a la anterior o a la siguiente. No, porque en este caso estamos hablando de medios de elaboración, de que es un medio de elaboración que realiza una operación específica, que esa máquina estamos hablando, por ejemplo, en este caso de un sistema de producción en serie, en donde esa máquina realiza esa operación, y esa operación que realiza ese medio no la puede hacer ni la máquina anterior ni la máquina posterior, porque son otras máquinas distintas. Es como decir, es una máquina que viene, que es un serrucho, y la próxima máquina es una lijadora. No le puedo pasar la operación de serrucho a la lijadora, porque no es otra cosa. ¿Sí? Ya vamos con más ejercicio y demás. Lo que estamos haciendo es una introducción a la parte de tiempo, o sea, para que vayamos viendo y analizando cuál es la importancia y cuáles son las necesidades de tomar tiempo. ¿Sí? Vamos a la próxima filmina.
Otro de los objetivos de la medición de tiempo es poder medir los tiempos de la mano de obra. O sea, necesitamos medir el trabajo humano. El problema es cómo medimos el trabajo humano. Qué bueno sería que hubiera algunas apreciaciones ahí. Pero, por ejemplo, si yo mido el tiempo de la mano de obra, puedo determinar la cantidad de trabajo humano que necesito por cada unidad producida. ¿Cuánto tiempo en términos de mano de obra, en presencia de ser humano, en términos de trabajo de una persona, necesito para producir una unidad de algún producto X? ¿Sí? Para eso tengo que medir el trabajo humano. Y a su vez también, si yo puedo medir el trabajo humano de todas las operaciones que conlleva una línea de producción, lo que después puedo hacer es distribuir la tarea en una forma más racional, porque si yo conozco cuánto mide cada tarea, puedo distribuir y decirle, Juancito, vos vas a hacer esto y aquello. Le voy a dar una cantidad de trabajo que yo lo he podido medir y que lo puedo asignar a esa persona. Puedo hacer una distribución de las tareas de acuerdo a un criterio personal para asignar tareas a cada puesto de trabajo, ¿sí? De esa forma, hacer un uso racional de la mano de obra, en donde lo que tengo que buscar, ese uso racional implica hacer un uso productivo de la mano de obra, que es una de las 5M, y que obviamente que tengo que tratar de usarlo racionalmente en el sentido de que sea lo más productivo posible, porque es un costo que interviene dentro del costo del producto, el tema de la mano de obra, ¿no? Hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí, y no sé, y la cámara, pero no importa. Sí, Ángel Y el Quintero, tema- que ya lo muteé. Bueno, gracias. Incluso es necesario poder medir la cantidad de trabajo humano que nos hace falta por cada unidad producida, por el hecho de que debemos determinar cuál es el costo de la mano de obra por cada unidad que se produce. O sea, cuando uno empieza a hacer todo el menjunje para determinar los costos, tiene que meter materia prima, los recursos que hacen falta, recursos de electricidad, de combustible, de lo que sea, el recurso de la mano de obra. Todos esos elementos los tengo que meter dentro del costo de la pieza para poder saber cuánto me cuesta en pesos producir una pieza. Entonces, para poder hacer todo eso, necesitamos medir la mano de obra. Necesitamos medir el trabajo humano. Volvete una. Gracias. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan acerca del tema de medir el trabajo humano? ¿Qué les dice, qué sensación, qué opinión le genera el hecho de decir, yo quiero medir la cantidad de trabajo humano? ¿Alguno qué Pregunta opina? direccionada a Clarisa Calvimonte. A ver, Clarisa, ¿qué opinas? Clarisa. Clarisa no Hola, está. profe. Hola, Clarisa. La determinación del trabajo sería muy necesario para saber cuánto le costaría a la empresa la producción de una pieza utilizando a una persona para trabajar. Sí, eso estamos de acuerdo. Pero yo lo que pregunto es tu opinión. O sea, ¿será fácil, sencillo, será exacto poder determinar, medir la cantidad, el tiempo de la mano de obra? Es complicado en el sentido que tenés que estar controlando el tiempo preciso en que arranca la persona y en el que termina su trabajo. Pero tendríamos que ver la forma de medir ese tiempo que emplea para realizar la pieza. Ujú. Está bueno.
Ahí Dutari también, no sé qué, Melissa Medina, para todos, habría que medir más de una vez. Sí, habría que medir más de una vez. Hay toda una cantidad de técnicas para medir, que son muy, muy importantes. Ahí había otros que están opinando que el tema que son muy irregulares para trabajar. Por eso, justamente, María Luz Rinderstern, a ver, que hablen, en vez de escribir tanto, que hable alguno de los que están escribiendo, que emitan alguna opinión. Seba. Por ejemplo, Juan Hola. Ignacio, por ejemplo, Silvia Barreto. Y después estaría bueno escuchar la opinión de Nicolás González. Dale. Hola, hola, profe. Sí, yo soy Silvia. Hola, sí, yo había Silvia. puesto que tendría que ver siempre con la eficiencia de todo el sistema. La medición, pero como decía la compañerita que habló recién, la verdad que sí, se torna un poco complicado de acuerdo a la línea de producción y a bueno, distintas características que ella tiene el recurso humano, sería, que tiene que ver también con la calificación del personal que está trabajando en la línea, el tiempo, ya sea el turno que le toca, otras consideraciones que me parece que hay que tener en cuenta. Profe. Sí. Otro que opine. Yo opino que, bueno, la medición del trabajo humano es complicado medirlo en exactitud, pero creo que es necesario por una cuestión de quizás tener un parámetro de cuánto se puede llegar a producir o qué factores son los que inciden para poder producir a la tarde o producir a la noche. Por ejemplo, hay industrias alimenticias que trabajan 24 horas, producen un día hasta las 4 o 5 de la mañana para tener productos para el otro día, y etcétera. Y está bueno tener un parámetro de cómo trabaja, en qué turno o cuál es la incidencia. Que sea exacta o no es obviamente un poco subjetivo, ¿no? Sí. Martín. Bueno, sí. Valentina Franceschelli dio un concepto que estaría bueno que lo explique. Hola, profe. Hola. Yo me refería que, previo a determinar la cantidad de trabajo humano necesario, yo determinaría la forma de realizar ese trabajo y luego haría un muestreo de cuánto me lleva realizar ese trabajo mediante la forma en que lo estoy haciendo. Y de última, después, si veo que ese trabajo de esa forma está siendo con un tiempo muy elevado, busco cómo reducir el tiempo con otro método. No sé si se entiende mi idea. Sí, se entiende, está muy bueno. Lo que me gusta de todas las opiniones que se han vertido acá es que realmente vemos que no es algo sencillito, es algo complejo y que hay que tener en consideración una cantidad de cosas para que esa determinación del tiempo de la mano de obra sea un valor confiable, y tiene que tener una serie de parámetros, de lineamientos, de forma de medir, que eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de lo que vamos a ir conversando, ¿no? Entonces, estuvieron muy buenos todos los aportes que hicieron, porque básicamente lo que está reflejando es que es una situación compleja, no es que vaya a ser es ir y si yo quiero medir, che, ¿cuánto mide la pieza esta? Voy, tomo un calibre, mido la pieza y mide tanto, y es sencillo. O cuántos metros hay de acá hasta la puerta. Tomo un metro y mido cuántos metros hay desde mi posición en la puerta. Medir el trabajo humano tiene una complejidad que nos obliga a tener en consideración una serie de conceptos
de base. Y a eso es lo que yo me refería al principio cuando hablábamos, que lo que vamos a vertir acá son conceptos que tienen que tener en cuenta cuando se quiere determinar el tiempo de la mano de obra, el tiempo de presencia o de trabajo humano por cada unidad producida. Y ya vamos a ir viendo algunas consideraciones. Y hago un punto acá por cada unidad producida, porque siempre lo que tenemos que tratar de hacer es llevarlo a una unidad producida. Así que ya vamos a ver algunas consideraciones. Avancemos una filmina. Eso que aparece ahí, yo le pediría que lo lean varias veces. Yo le pediría que lo memoricen, porque ese es un párrafo que está escrito en el Manual de la Organización Internacional del Trabajo, que implica varios conceptos, que son muy importantes a la hora de emprender un estudio de tiempo en un puesto de trabajo. Y lo voy a leer yo y vamos a ir analizando. Dice que la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte Martín, no se te escucha. Martín, se dejó de escuchar lo tuyo. Quedó congelado el ingeniero allá en un quillo. Bueno, a ver, ¿me escuchan a mí? Sí, Julián, ¿te escuchas, no? Bueno, hasta que vuelva Martín para que no quede ahí frisado. La definición es, ahí no se expresó Martín, la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado para llevar a cabo una tarea definida según una norma de ejecución preestablecida. Lo hemos pausado porque se lo tienen que aprender de memoria, porque esto sí que es altamente conceptual. Cuando hablamos de... No sé, ¿se me ve a mí ahí, en un rincón en un lado? Sí, O sea, sí, se ve. ¿Eh? Le decía, ¿por qué está remarcado con negritas y mayúsculas ciertas palabras? Por la importancia y el concepto que encierran cada una de ellas. La aplicación de técnicas. ¿Por qué hablamos de técnicas? Porque hay varias formas para medir el tiempo, para medir el trabajo. Nosotros vamos a ver varias, 4 o 5 técnicas de medición, que son las más reconocidas y utilizadas en todas partes del mundo desde hace mucho tiempo. Hay cosas que la modernidad no ha cambiado. Esta es una de ellas. Podemos tener otros medios tecnológicos, ¿sí? Hoy contamos con un telefonito celular que nos permite grabar y sacar fotos. Antes no. Pero de todas formas vamos a ver que existen distintas técnicas para llegar al mismo objetivo, que es determinar el tiempo. Ese tiempo que vamos a determinar tiene una determinada composición, que vamos a ver en breve. Ahí cuando se pueda seguir avanzando, si Martín va a seguir avanzando, si no seguiré yo, que no importa. Determinar el tiempo. El tiempo tiene varios componentes. Ya vamos a ver cuáles son sus componentes. Hasta llegar a lo que es... ¿Hola? Hola Julio, ahí estoy de vuelta. ¿Estás de vuelta? Bueno, Sí, dale, no sé qué llegué pasó. hasta medición de tiempo. Hasta medición. A explicar los tiempos, dale. Estaba en eso. Seguimos. Sí, bueno, decía que este párrafo es muy importante porque tiene diversos conceptos que son de base. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas. Perdón, una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda
hasta la finalización de estos 40 minutos. 5 minutos, 6 minutos. Bueno, y nos volvemos a conectar otra vez. Sí, sí, hacemos un bloque más. Exacto, y Bueno, hasta redondear la idea. Entonces, vemos este gráfico que aparece en el manual de la Organización Internacional del Trabajo, en donde dice que la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado para llevar a cabo una tarea definida según una norma de ejecución preestablecida. Técnicas. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas. Hay diferentes técnicas que están dirigidas. Avancemos un punto, Eli. Esas aplicaciones técnicas pueden estar dirigidas a hacer un análisis macro, general, global, a hacer un análisis más específico o un mini análisis, o hacer un análisis muy detallado, muy particular y en ciertas condiciones. Hay diferentes técnicas que ya las vamos a ver. Para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado. ¿Qué llamaríamos un trabajador calificado a alguno de los oyentes? ¿Aló? Una persona Muy capacitada para hacer el trabajo que está requiriendo, que tenga conocimiento del tema. ¿Pero a qué te llamas que está calificado para hacer el trabajo? Pregunto. Y que tenga la capacidad tanto física como intelectual para realizar esa tarea. Bueno, supongamos que Julio Bassetti tiene la capacidad física e intelectual para hacer esa tarea. ¿Lo convierte en un trabajador calificado? Digan que sí o están buchados. Depende, porque hay veces que un trabajo necesita una cierta experiencia, más allá de la capacidad que tenga física la persona y o intelectual, no ha tenido la experiencia necesaria para poder realizar el trabajo con plenitud, por así decirlo. Muy bien, bien el aporte. Más que, yo diría que traduciría el término experiencia en entrenamiento, porque ninguno de sus alumnos va a dudar de la capacidad que tiene el ingeniero Bassetti en cuanto a su capacidad intelectual o habilidad. No se ha quedado pelado solamente por rascarse la cabeza, sino que por pensar. Pero no lo convierte en un trabajador calificado en tanto y en cuanto no esté capacitado en la tarea que tiene que desarrollar y no haya adquirido experiencia o entrenamiento para esa tarea. Porque en definitiva, recién va a ser un trabajador calificado cuando haga la asociación de esas dos cosas, de la capacitación y el entrenamiento sobre la tarea que debe desarrollar. ¿Sí? Entonces, dijimos técnicas, definimos un trabajador calificado y decimos que tiene que llevar a cabo una tarea definida según una norma de ejecución preestablecida. O sea, hay una tarea que hay que hacer, pero es una tarea que está definida y hay un documento que avala o que dice cuál es la forma en que debe ser realizada esa tarea. Que el ingeniero Juan Espíndola mostró los otros días cuando explicaba estudio de métodos, que había documentación en donde estaba escrito qué era lo que había que hacer, en qué se entendía por esa tarea definida, en donde estaba escrito una hoja de ruta u hoja de operaciones, en donde estaba descrito en qué consistía la operación. No solamente en qué consistía la operación, sino también cuál era el herramental o los medios de elaboración que hacían falta para realizar esa tarea. También estaba escrito cuáles eran los medios de control y cada cuánto había que controlar. Alguien definió y dijo, esto hay que hacerlo así, se controla así, y lo escribió en un documento que normalmente son las hojas de operaciones. Las hojas de operaciones de un proceso es la
es la base sobre la cual uno tiene que elaborar los tiempos. Ahí está escrito cómo se tiene que realizar la tarea, cuáles son los elementos necesarios para realizar la tarea, y está todo definido ahí. Cada cuánto hay que controlar la tarea. Queda un minuto. Hacemos Hacemos un corte. Un shutdown y nos reencontramos en breve.